Muy bien, la Revolución Mexicana es un movimiento social gestado justamente entre 1910 y 1920. Hablamos de lo que es la parte armada, ¿no? Porque tenemos algunos autores donde marcan que la Revolución Mexicana se va a extender hasta 1940 con el fin de lo que es el cardenismo. Ahora bien, vamos a centrarnos en lo que es 1910-1920. ¿Cuál es el inicio de la Revolución Mexicana? Pues evidentemente tenemos que se da por el famoso Plan de San Luis, creado redactado por eh, Francisco I. Madero, y va a culminar con el triunfo del grupo Sonora Sinaloa hacia 1920, cuando se da la promulgación del plan de Agua Prieta. Acto seguido se levantan este grupo en contra de Venustiano Carranza. Quienes integraban este grupo: Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Y termina precisamente con el asesinato de Venustiano Carranza en mayo de 1920 en Tlaxcala-Tongo, Puebla. Hablar de la Revolución Mexicana, a mí sí me gusta dejar muy bien en claro mi punto de vista de la Revolución Mexicana, porque al final se lucha para que haya justicia social, se lucha para que haya derechos, se busca para que para que exista un lugar mejor, ¿no? Pero a veces la Revolución Mexicana va a ser utilizada como un modo de justificar, ¿sí? De legitimar las medidas tomadas por los grupos posteriores que van a entrar en el poder. Aquí voy. Ustedes enseñan la Revolución Mexicana como si fuera un movimiento enorme en donde hubo en donde se peleó en contra de una dictadura que fue la de Porfirio Díaz. Pero no es tan así, porque Porfirio Díaz renuncia en 1911 y a él les deja el changarro, y de repente entre 1911 a 1920 hay un merequetengue de pleito en el país, un todos contra todos, ¿sí? Entonces, hablar de la Revolución Mexicana es hablar de muchas revoluciones. Hablar de la Revolución Mexicana, como yo les decía en la sesión de Zoom de la semana pasada, fue precisamente que era hablar de un ideal surgido por los maonistas, pero que ahí se va desvirtuando de acuerdo a la facción revolucionaria. ¿Cuáles son estas facciones revolucionarias? Maderistas, zapatistas, villistas, carrancistas, obregonistas, orozquistas. Entonces, tenemos que es un cóctel la Revolución Mexicana de ideas, de pensamiento, ¿no? Ahora bien, sí podemos identificar cuál es el punto medular de la Revolución Mexicana, el cual va a ser la creación de la Constitución de 1917, precisamente aquí en Querétaro, ¿sí? En esa Constitución sí se ven como reflejadas en papel las diferentes demandas sociales, sobre todo que podemos ubicar en tres aspectos: el educativo, la educación laica, gratuita y obligatoria, lo que es el artículo 27 constitucional, que habla precisamente de lo que es el reparto agrario, y el artículo 123 que obedece concretamente al inicio de los derechos laborales, ¿sí? Yo sé que hoy en día los derechos laborales prácticamente son nulos derivados de estos últimos gobiernos neoliberales, pero ese era lo que buscaba la Revolución Mexicana. Entonces, para concretizar, el tiempo de la revolución fue en 1910-1920. Inicia con la promulgación del Plan de San Luis y el estallido el 20 de noviembre de 1910.
y termina con el triunfo de la Revolución de Agua Prieta en 1920. ¿Quiénes son los personajes más destacados de la Revolución Mexicana? Madero, Francisco y Madero. Por ahí tenemos a José Clemente Orozco, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Concretamente, con que se aprendan esos está muy bien. Tenemos algunos otros personajes que también aparecen en escena, como Felipe Ángeles, Cándido Aguilar en Veracruz. Pero bueno, entonces vamos a tratar de definir esto. La Revolución Mexicana, por esa idea de la tierra y lo que son los derechos laborales, tienden a llamar como la primera revolución socialista del siglo XX, ¿sí? Pero bueno, eso es todo por este clip. Los veo en el siguiente. Bye.